Hola mis amados discípulos, les envío mis bendiciones, la gracia y paz de Dios nuestro Padre y también de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, como es habitual todas las semanas, yo comparto una enseñanza. Y en este caso, Dios me llamó la atención a una situación que ustedes van a entender perfectamente cuando la comience a relatar, que está relacionada con el momento que se acerca. Sabemos que en un par de días vamos a disfrutar de Navidad. Aprovecho también para contar que Jesucristo no nació un 24 de diciembre y que Jesucristo no tiene nada que ver con la Navidad que hoy nosotros conmemoramos, ¿no? Aprovecho para hacer esa aclaración. También viene Año Nuevo y ese Año Nuevo viene con proyectos y también hacer un balance. Y otra de las fiestas habituales de esta época es la llegada de los Reyes Magos. Y es muy común en todo el mundo, para estas fechas, dar y recibir regalos de parte de nuestros padres terrenales, esposa, esposo, de nuestros hijos o hacia nuestros hijos, hacia una mamá, papá y hasta nuestras suegras, porque nosotros los creyentes hasta a las suegras le hacemos regalos, y nos sentimos halagados, felices por recibir esos regalos materiales. Qué increíble, ¿no? Los niños felices porque recibieron una Play, o la última Play. Mi esposa quizás porque yo le regalé un celular nuevo, y a su vez yo muy feliz porque recibí un televisor 4K de 800.000 pulgadas donde veré los partidos de mi equipo favorito. Otros niños bicicletas, algunas niñas muñecas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, qué curioso, ¿no? Todos nosotros nos sentimos felices, halagados. Es más, mostramos, mira lo que me regalaron, mira este televisor o mira esta heladera para llenarla de cerveza o lo que sea, ¿no es cierto?, que nos guste. Los niños con sus bicicletas y todo relacionado con las cosas materiales, ¿no? Como es increíble cómo hemos sido engañados por Satanás, ¿no? Con respecto a que yo les pregunto ahora, ¿y de los regalos espirituales que Dios nos dio en tiempo pasado? ¿Quién de nosotros es consciente de los regalos que Dios ya nos hizo? Claro, son regalos espirituales. Y como toda cosa espiritual, no la vemos, no la olemos, no la tocamos, y es como que tampoco la valoramos. Una de las cosas más importantes en nuestro caminar cristiano y en nuestra fortaleza es saber, reconocer y aceptar todos los regalos que Dios nos dio en tiempo pasado. Que eso es lo más importante de tener presente. Las cosas ya fueron dadas en esta administración para cada uno de nosotros que ha confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y ha creído en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos. Desde ese mismo instante dejamos de pertenecer al reino de Satanás y Dios nos trasladó espiritualmente al reino de su amado Hijo. Quisiera que ustedes se relajen porque vamos a pasar un tiempo compartiendo y abriendo los regalos que Dios nos hizo y que muchos de nosotros durante muchos años de nuestra vida no hemos sido conscientes de esos regalos. Fíjense, quisiera que me acompañen al primer registro bíblico que voy a compartir en este día, y es en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, y en el versículo 13 dice la palabra de Dios, el cual, Dios, nos ha librado de la potestad, autoridad, de las tinieblas. Nosotros estábamos bajo la autoridad, la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Espiritualmente, nosotros ya no estamos bajo la potestad de Satanás.
nosotros estamos en el reino y bajo la autoridad de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. En ese momento único Dios nos adoptó y a partir de ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Hijos de Dios. Por favor, quiero que recapacitemos todos en lo que significa eso. ¿Quién de nosotros no le gustaría ser hijo de Bill Gates? O hijo de Steve Jobs? O hijo de Mark, el dueño de Facebook, por dar algunos ejemplos. O quizás el nuevo dueño de Twitter. Ahora, Dios nos adoptó como hijos suyos. Somos hijos de Dios. Y no tenemos el mismo entusiasmo ni la misma... No nos conmocionamos así un escribano nos viene y nos dice: che, Bill Gates te reconoció como hijo. En ese momento único Dios nos adoptó y a partir de ese momento nos convertimos en hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Saben lo que significa coheredero? Es increíble el amor de Dios, es increíble el amor de Cristo. Coheredero significa compartir plenamente la herencia de Cristo o con Cristo. ¿Ustedes creen que nosotros nos da la cara para compartir la herencia de Cristo? Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, y en el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense las cosas que Dios ya nos dio. Pero esto no es todo, esto simplemente es el inicio. Por eso les decía que se relajen y vamos a pasar un tiempo compartiendo y abriendo los regalos que Dios nos hizo. Quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 15. Una de las cosas más trascendentales que Dios hizo en nosotros es que nos ha dado la remisión de nuestros pecados. A veces la palabra remisión se confunde con perdón, pero lo vamos a aclarar. La remisión de pecado es dada por Dios para aquellos que no son salvos. Aquellas personas que simplemente no han confesado con su boca que Jesús es el Señor y todavía por desconocimiento no han creído que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, cuando esa persona cumple ese requisito fundamental, todos sus pecados anteriores le son remitidos. ¿Qué significa remitidos? Borrados totalmente. No solamente que son borrados, sino que Dios se ha olvidado de todos los pecados que tú cometiste hasta el momento que confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios los levantó de los muertos. Ahora yo les pregunto, cuando nosotros le debemos algo a alguien, ¿esa persona nos redime? Nosotros le podemos decir: mira, vos sabés que estoy pasando un mal momento, me podés esperar, no te puedo pagar. El tipo te espera, pero no te perdona la deuda, no te redime de la deuda. Más tarde o más temprano vas a tener que honrar esa deuda. Con Dios no ha sido así. Él nos ha redimido de toda la tremenda deuda que nosotros teníamos hasta el momento en que confesamos a Jesús como nuestro Señor en nuestra vida. Fíjense, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Quieren algo más clarito de eso? Yo les exhorto
y les recomiendo que lean el libro de Hebreos para aquellos que todavía no tienen en claro cómo es el tema o cómo es que Dios hizo un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto entramos todos nosotros que somos salvos por gracia, que somos salvos por la fe de Jesucristo. Sigamos, por favor. Ese es hemos abierto el primer regalo. Vamos a abrir el segundo regalo, que está muy relacionado con esto, que muchas veces sirve de confusión, y que es el perdón de pecados. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Dios le perdona los pecados a sus hijos, a aquellas personas que ya fueron redimidas, que ya recibieron Cristo dentro, pero lógicamente como tienen una mente vieja, habituada a pecar, una mente de la vieja mujer o del viejo hombre, y que sin querer o queriendo vuelve a pecar. Acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se dan cuenta? Hijitos míos. Dios nos está tratando como hijos, porque somos hijos, porque Él nos adoptó como hijos cuando hemos creído que Él lo levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, Él dice: hijitos, amados míos, yo los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el pago, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ya estamos abriendo el segundo regalo espiritual. Muchas veces nos encontramos que cometemos errores con nuestra esposa o nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestros amigos, con un hermano, y pedimos perdón, pero muchas veces esas personas no nos perdonan. Sin embargo, Dios nos garantiza que Él nos va a perdonar porque tenemos un mediador o un abogado con el Padre, que es a Jesucristo el justo. Vamos con abrir el regalo número 3. El regalo número 3 que Dios nos ha dado ya es nuestro este regalo, es la vida eterna. ¿Quién de nosotros es consciente de lo que significa vida eterna? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros puede tomar conciencia de lo que significa vida eterna. Sabemos que es algo maravilloso, intuimos que es algo fantástico, pero nuestra mente finita no lo puede entender. Sin embargo, Dios ya nos dio vida eterna. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el favor divino inmerecido, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estaba preparando esta enseñanza, mis ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento, porque ¿quién de nosotros es consciente de todos los regalos espirituales que Dios ya nos dio? Son nuestros, así como el celular que te regalaron, la bicicleta o el TV inmenso para que veas del mundial. Son tuyos,
solamente que lo tienes de una manera espiritual y tienes que renovar la mente, tu mente carnal, tu mente del viejo hombre, y vestirte del nuevo Jesucristo que está dentro tuyo para que veas claramente los regalos que Dios te ha hecho. Vamos con el regalo número 4. Justicia. Justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos hemos pecado. ¡Qué maravilloso! La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, no en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Esa fe nosotros recibimos. Nosotros cuando hemos creído recibimos la fe de Jesucristo. No podemos recibir más fe porque es una fe espiritual. Y la más grande fe es la fe de Jesucristo. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que hacer es que nuestra creencia o nuestro creer, que es una habilidad de la mente humana, crezca. ¿Y cómo va a crecer? Por medio de estudiar, retener, recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Para que nosotros digamos lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. No lo que la gente dice, no lo que la tradición dice, no lo que las iglesias, denominaciones o el pastor dice, es lo que dice Dios. Y Dios dice que yo recibí la fe de Jesucristo. Por lo tanto, yo estoy revestido de la justicia de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo maravilloso y perfecto que es el plan de Dios? Cómo hoy nosotros somos tan justos como Cristo fue justo, porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Por Dios, qué regalo de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 8. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Cuando creemos, nuestra creencia no es contada por justicia, de la misma manera que Abraham halló justicia. Cuando nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos que Dios lo levantó de los muertos a nuestro Señor, eso fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe, su creer, sería más correcto, le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por Dios, ¿quieren algo más claro que esto? Romanos capítulo 5, versículo 17. Si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 21. Que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el favor divino inmerecido, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Yo sé que vos te podés estar preguntando en tu interior, yo no me siento justo. Quiero hacer una pequeña aclaración. Las emociones vienen y van, pero la palabra de Dios es verdad y ella vive y permanece para siempre. No importa cómo vos te sientas emocionalmente, lo importante es que vos conozcas que espiritualmente eres justo, tan justo como Jesucristo mismo. Has sido revestido de la justicia, la misma justicia que tuvo Jesucristo. De esa justicia estás revestido. No me canso de remarcarlo. Cuando Dios te mira a vos, cuando Dios me mira a mí, no mira a Manuel, no mira a esa mujer o a ese hombre, mira el Cristo que tenemos dentro. Recuerden esto, mira el Cristo que tenemos dentro. Entonces, cuando Él ve el Cristo que tenemos dentro, Él está viendo justicia. Por Dios, no sé cómo explicarlo, porque me he encontrado con personas que todavía cargan pesadas mochilas en sus corazones, con conciencia de pecado, con conciencia de condenación. Ya fuiste liberado, porque creíste. Tu creencia te fue contada por justicia. Tienes Cristo adentro. Vamos a abrir el regalo número 5, la justificación. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Ya no estamos más en conflicto con Dios. Dios se ha reconciliado con nosotros. Gracias a la obra redentora de Jesucristo, pero también gracias a que nosotros hemos creído en esa obra redentora, a pesar de que no lo vimos resucitado, pero nosotros lo hemos creído, y al creer, esa creencia nos fue contada por justicia. Por favor, acompáñenme, vamos a abrir el regalo número 6, redención. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12, dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mi exhortación, lean, estudien Hebreos completo. Van a entender cómo es el nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Efesios, capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos nosotros, toda la creación está gimiendo para el día de la redención. ¿Qué significa no contristar? ¿O qué significa contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados? Estamos marcados por Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Somos sus hijos. Nada ni nadie nos puede hacer daño. Ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás con todas sus huestes espirituales nos puede tocar. Espiritualmente somos hijos de Dios y estamos esperando el momento de la redención. Ya la tenemos espiritualmente. ¿Qué significa que no tenemos que contristar? Llenar nuestra mente de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Eso es contristar. Si la palabra de Dios dice que yo soy salvo, yo soy salvo. Si la palabra de Dios dice que yo tengo Espíritu Santo, yo tengo Espíritu Santo. Si la palabra de Dios dice que yo tengo el don de Espíritu Santo, yo tengo el don. Si la palabra de Dios dice que fui sellado, yo fui sellado. Punto. No cuestiono. Creo. Eso significa no contristar. Abramos, por favor, el regalo número 7. Santificación.
Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todos nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hemos presentado nuestros miembros a la iniquidad, al pecado, a la inmundicia, mintiendo, robando, dando falso testimonio, fornicando, adulterando, lo que sea, no importa. No importa el pecado, no hay pecado chico ni pecado grande para Dios, es todo pecado. Pero ahora que hemos adquirido la justicia gracias a la obra redentora de Jesucristo, Dios nos exhorta a que caminemos rumbo a la santificación por medio de presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué bárbaro! Esto es maravilloso, no me canso de decirlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Creo que las palabras sobran. Abramos, por favor, acompáñenme que voy a abrir el regalo número 8 de Dios. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, tiempo pasado, el ministerio de la reconciliación. Ya que estamos hablando de fin de año, ¿te has puesto a pensar cuánto has servido a Dios? ¿Has cumplido tu ministerio de la reconciliación? Te exhorto a que hagas un balance de tu vida en este año 2022. ¿A cuántas personas hablaste? ¿A cuántas personas exhortaste a que se acerquen a la palabra de Dios para que sean salvos y para que conozcan todos estos regalos que hoy vos estás conociendo? ¿Cuántas personas rescataste de la potestad de las tinieblas? Simplemente es un autoexamen que cada uno de nosotros debemos hacer, porque Dios nos dio, y vamos a tener que rendir cuenta, el ministerio de la reconciliación. No es para condenación, pero sí es porque en nuestra obra vamos a tener recompensas. Nuestra salvación, nuestro acceso a la vida eterna es por gracia, pero las recompensas es por cumplir obras y por cumplir el ministerio de la reconciliación. Vamos a abrir el regalo número 9, que es la palabra de la reconciliación, porque Dios no solamente nos dio el ministerio, sino que también nos dio la palabra para poder reconciliar al mundo con Dios. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, tiempo presente. Fíjense la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Somos ahora mismo embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por último, chicos, para terminar esta enseñanza, abramos el último regalo, que no por ser el último sea el menos importante. Yo considero
que todos los regalos son importantes, porque cada regalo trae otro y otro y otro y otro. Pero me cuesta creer, o me cuesta, por una cuestión de orden, uno tiene que ir primero y otro tiene que ir último. Yo no podría decir que este sea el último o el menos importante. Tampoco puedo llegar a decir que es el más importante. Yo creo que es un regalo maravilloso de Dios. Y ese regalo que estoy abriendo en presencia de ustedes es que cada uno de nosotros ha recibido el don de Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le decía Jesucristo a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. La palabra poder es la palabra griega dunamis, que de ahí sale la palabra española dinamita. Y en la Biblia, cada vez que ustedes encuentren la palabra recibir, básicamente se usan dos palabras. Una palabra griega que es dekomai, que significa recibir espiritualmente o subjetivamente, y la otra palabra griega que también se traduce recibir, que es lambano, que es recibir en manifestación en el mundo de los cinco sentidos. Vamos a profundizar este tema, se los voy anticipando. Acompáñenme por favor al libro de Hechos capítulo 2, en el versículo 38 dice, después que Pedro hace un semejante sermón, que yo les exhorto a que ustedes lean todo el contexto del capítulo 2 y lleguen acá al versículo 38 y van a ver lo que hace el corazón de esas personas que recibieron el tremendo sermón, la tremenda enseñanza y prédica del apóstol Pedro. Dice así el registro: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, la traducción correcta sería remisión de los pecados, y recibiréis, lambano, recibiréis en manifestación el don de Espíritu Santo. Quiero que presten atención a cada palabra. Dice bautícese en agua, no dice bautícese en agua. Dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de los pecados. Y recibiréis, manifestaréis en el mundo de los sentidos, Espíritu Santo. No, el don de Espíritu Santo. No dice Espíritu Santo, dice el don. Y ¿saben una cosa? Si Dios escribió o hizo que se escriba el don, ¿sabe qué significa? Significa el don. No dice y recibiréis Espíritu Santo, dice recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a aprovechar este momento para hacerles una exhortación a todos aquellos que están participando o escuchando en el futuro esta enseñanza. ¿Quieres recibir en manifestación lo que Dios en Cristo ha hecho disponible? ¿Quieres recibir en manifestación el don de Espíritu Santo? Te invito, te ruego que te suscribas y te anotes al seminario La Abundancia de Dios. Ahí, en ese seminario, vas a recibir todo el conocimiento, todas las escrituras, todos los elementos mínimos necesarios y suficientes para que puedas recibir en manifestación, lambano, el don de Espíritu Santo, así como lo recibieron los apóstoles, así como lo recibieron tantas otras personas a lo largo de la historia de la humanidad, desde el día en que fue derramado el don de Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En la descripción del video están todos los datos, los enlaces, para que no te pierdas esta tremenda oportunidad de recibir en manifestación el don de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo promete la palabra de Dios. Dice el versículo 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y les puedo asegurar que la expresión hasta lo último de la tierra estamos nosotros, tú y yo, no importa dónde vivas. Por favor, acompáñenme a Hechos, capítulo 8, versículo 14, donde van a ver ustedes el uso de la palabra recibir, pero no recibir en manifestación, sino recibir de una manera espiritual o subjetiva, o sea, recibir por medio de la palabra decomai. Fíjense, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, la ciudad de Samaria, había recibido, ¿saben qué palabra está en griego ahí? Decomai. Cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Saben por qué? Porque ellos no podían entender por qué Samaria había recibido subjetivamente, había recibido decomai, habían recibido espiritualmente, pero no habían recibido en manifestación. Entonces, ante esa situación fuera de lo normal, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjense, Hechos, capítulo 8, versículo 15. Los cuales, hablando de Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen, ¿saben qué palabra está escrita ahí en griego? Lambano. Para que recibiesen, manifestasen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían, lambano, el Espíritu Santo. Exhorto a que lean el capítulo 8 completo del libro de Hechos. Y cualquier inquietud, cualquier duda, aquí me tienen, por medio de todos los elementos de contacto que tengo en mi sitio web, que tengo acá en el canal de YouTube, mi teléfono, mi celular. Estoy a vuestra disposición para enseñarles la precisión y exactitud de la palabra de Dios correctamente dividida. Dice así la palabra de Dios. Vuelvo a leer. Los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, manifestasen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían, lambano, manifestaban el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración con respecto a este tema, porque lamentablemente hay muchos vivitos que enseñan que únicamente se puede recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos del jefe de la denominación, porque ahora son todos apóstoles, son todos maestros, son todos evangelistas. Si es por título, llueven los títulos, pero esos son ministerios. Y esos ministerios los da Dios, no los dan los hombres. Yo ni siquiera me animo a llamarme pastor, simplemente digo que soy un ministro. Soy un ministro de Dios, un ministro de la palabra de Dios. ¿Por qué quiero hacer una aclaración? Porque, como les decía, el recibir en manifestación, lambano, el Espíritu, el don del Espíritu Santo, no es estrictamente por la imposición de mano. Hay que tener presente que algunas cosas se hacen por medio de palabra de ciencia y palabra de revelación. La imposición de manos, bíblicamente hablando, se da solamente en dos casos: cuando uno está ordenando un ministerio o cuando está operando las otras manifestaciones del don del Espíritu Santo, o para operar las otras manifestaciones del don del Espíritu Santo. Y prueba de ello, voy a citar la palabra de Dios para que ustedes vean claramente que en este caso sí recibieron en manifestación el Espíritu Santo por la imposición de las manos del apóstol Pedro y del apóstol Juan, pero fue por revelación, fue porque Dios dijo que hagan eso. Ahora, quiero citar un registro bíblico para que vean ustedes cómo otras personas, sin necesidad de imposición de manos, recibieron en manifestación el don del Espíritu Santo. Porque acá estamos para enseñar la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 44, 45 y 46. Este momento histórico que los judíos no lo podían creer cuando ocurrió, fue cuando recibieron
por primera vez, no los judíos solamente, sino que recibieron por primera vez el don del Espíritu Santo, los gentiles. Los gentiles. Si ustedes conocen algo de la idiosincrasia del pueblo judío, ustedes saben que ellos no podían ni ver a los gentiles. Es más, los trataban como cerdos y jamás se hubieran animado a entrar a la casa de un gentil si previamente Dios no hubiera instruido al apóstol Pedro para que vaya y entre a la casa de un gentil. Les exhorto a que lean todo el capítulo 10 de este libro de Hechos. Pero vamos a leer nada más que estos 3 versículos. Por favor. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras en la casa de Cornelio el gentil, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Hubo imposición de manos? No. ¿Hubo bautismo por agua? No. Sin embargo, esos gentiles, solo por escuchar la prédica, la enseñanza del apóstol Pedro, ellos creyeron, renacieron y recibieron en manifestación el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Me maravilla la exactitud y la precisión de la palabra de Dios. Ruego, exhorto a que cada uno de ustedes repasen y vuelvan a abrir estos regalos maravillosos que Dios nos dio hace más de 2000 años, que están para que nosotros los usemos, los disfrutemos, los vivamos y especialmente compartamos con aquellos que no lo han recibido todavía. Que esta enseñanza sea de edificación, de fortaleza, de que abra el entendimiento de sus corazones para que la luz de Cristo brille en sus corazones. Para mí ha sido una bendición, un placer, un enorme gozo estudiar, preparar mi corazón para esta enseñanza. Que lo mismo sea para ustedes. Les envío toda mi bendición, todo mi amor fraternal y que Dios fortalezca sus corazones, sus vidas y que Dios se glorifique en sus vidas. Que Dios y su palabra sea glorificada en sus vidas. Para gloria de Él, para gloria de su palabra y para gloria de Jesucristo. Amén y amén. Ha sido una bendición. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao.